Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los videoencuentros de Antena3.com, en los que hoy vamos a hablar de cine y también un poco de música, porque hoy tenemos invitados ilustres. Damos la bienvenida a David Trueba y a Javier Cámara, que llevan aquí un ratito contando chistes sin parar. No falta, no digas eso. Un montón de cosas interesantes que los periodistas no deberíamos escuchar. Bueno, lo siento, pero lo he hecho precisamente para nutrirte de más información. Exacto. Así que próximamente el pre-videoencuentro en Antena3.com. Bueno, David y Javier están aquí con nosotros para hablar de la película Vivir es fácil con los ojos cerrados, que está desde el pasado viernes en todos los cines y que, bueno, nos demuestra a todos que los Beatles en realidad eran 5 y no solo eso, sino que además el quinto Beatle era español, ¿no? Un poco. Casi, sí. Es un poco para hacer la gracia, ¿no? Contarnos un poco lo que cuenta la película Vivir es fácil con los ojos cerrados. Pues cuenta el viaje de un profesor de inglés que utiliza las canciones de los Beatles en sus clases, que es el personaje que interpreta el gran actor Javier Cámara. Aplauso. Y este profesor inicia un viaje y en el camino se encuentra a dos chicos. Y el destino del viaje es conocer a John Lennon. Mucha gente no lo sabe, pero John Lennon pasó en España un mes y medio en el año 1966. Vino a rodar una película y se quedó en Almería un mes y medio trabajando allí. Y la historia es parte de una anécdota real. Un profesor que daba clases en Cartagena fue a buscarle y entonces ese viaje se convierte como en una aventura, tanto para el personaje de Javier como para los que le rodean, que son Francesc Colomer, chico de pan negro, y Natalia de Molina, que es una debutante maravillosa que hemos tenido con nosotros. Bueno, si os parece, vamos a hablar un poquito más sobre la película para los que todavía estén en casa y no sepan muy bien de qué cuenta esta película. También podéis ir calentando y enviándonos vuestras preguntas en directo a través de Twitter con el hashtag VivirFácilA3. Lo tenéis aquí detrás por si a alguno se le olvida por el camino. Y tengo algunas preguntas por aquí ya que han enviado. Te tenemos que preguntar porque Javier sí que tiene Twitter, pero tú no tienes Twitter, ¿no? ¿Qué piensas tú de las nuevas tecnologías? No, pero ¿Son el demonio? ¿Son tus amigas? Son mis amigas, y de hecho Twitter a veces lo consulto, sobre todo periodistas y tal, que colgáis cosas interesantes, miro porque siempre hay referencias de cosas, pero yo no lo tengo porque no tengo tiempo y además siempre pienso que escribiendo una columna diaria también, pues de alguna manera ya tienes como cubierta esa relación, ¿no? Y siempre yo soy muy prudente en no ser pesado, no invadir el territorio de los demás, ya bastante lo invadimos a menudo, ¿no? Y que luego teniendo niños, tal, no sé qué, se me hace un poco complicada la jornada, ¿no? Porque tus hijos son jóvenes o tienen la edad ya de tener Twitter. Mi hija tiene la edad de tener Twitter, porque tiene 16, pero tengo uno también de 10. De hecho, tu hija tiene Instagram, que yo la sigo. Sí. Vamos. Yo no la sigo por respeto también a ella, pero mis amigos de vez en cuando, que son amigos suyos, me cuentan, estás de vacaciones en no sé dónde, tu hija ha colgado esto. Y yo, pero hija, ¿qué estás haciendo? Claro. Pero bueno, nos van a robar la casa. Imagina que tu hija te dirá, no, papá, tú mejor no te hagas de esto para que no... Claro, sí. Mi hija me trata como si tuviera yo 80 años y prefiriera no involucrarme en esas cosas. Bueno, acabas de contar que la peli cuenta la historia de un profesor que enseñaba inglés y que un día decidió plantarse en Almería para hablar con John Lennon y tal, y que es una historia real. ¿Cómo se te cruzó esta historia por el camino? Pues me enteré de la historia cuando se cumplían 40 años de la estancia de Lennon, y entonces en Almería hicieron estas cosas que se hace siempre con 40 años de retraso en España, que es celebrar que había estado Lennon, hicieron una estatua, la pusieron en la calle, y entonces alguien escribió un reportaje y contaba que por allí había un señor mayor y tal que contaba la aventura de cuando él le había ido a ver con los cuadernos de los alumnos, que eso es lo que me maravilló, para que les rellenara algunos versos que tenían dudas él y los alumnos sobre exactamente qué decía la canción. Y de pronto, eso mezclado con otras cosas que hay en mi cabeza disparó el y dije, qué película tan bonita, ¿no? Sobre alguien en el año 66 que hace eso y lo que se puede contar de España y del carácter de la gente y del entusiasmo de la gente a partir de esa anécdota. Bueno, ¿y qué relación habéis tenido con este hombre, con este profesor? Con este profesor, no con este profesor, sino con el profesor de verdad. Claro que los dos habréis tenido... Sí. Sí, bueno, él tiene 89 años, está a punto de cumplir 90 y todavía sigue dando clases en una academia que tiene en Cartagena, o sea que es un personaje maravilloso. Y yo, después de conocerle, cuando ya íbamos a empezar la película, le llevé a Javier y a los chicos actores. ¿Y qué te pareció? Muy interesante. Sí, me gustó ver
mucho la energía que guarda este hombre todavía, ¿sabes? Es gente que se va difícilmente de este mundo porque no quieren irse, porque tienen unas ganas de seguir aprendiendo, de enterarse, o sea, en vez de contarnos su historia, al principio lo que quería era saber cómo se hacían las películas, qué hacíamos aquí, por qué queríamos contar esa historia, qué os parece Cartagena, pues, ¿sabes? De repente, sí, había muchas cosas como de que él quería saber quiénes éramos. Y cuando vino al rodaje, vino a visitarnos y también era... Todo le parecía, sí que lo hacéis así, pero entonces esto es muy complicado porque vais en desorden, o sea, es decir, hoy rodáis una escena que... Y sí, entonces a medida que lo iba viendo decía, mi admiración por los actores crece, ¿no? Un hombre que le interesa mucho todo, ¿no? Como la gente interesante siempre es muy curiosa, ¿no? ¿Y para construir el personaje lo preparaste con él o tú te hiciste tu idea de la persona que querías mostrar en la película? Bueno, tuvimos muy poco tiempo para prepararlo, tuvimos mucho tiempo como para pensarlo cada uno por su lado. Y yo respeté mucho a David porque la primera vez que le vi le dije, bueno, ¿y el periodo de ensayos? Y me dice, no vamos a ensayar mucho, me dijo. Y dije, mira, este es de no ensayar. Y entonces, como yo me adapto a lo que me piden los directores, pues te digo, pues me viene muy bien no ensayar mucho. Y entonces, pues no tenía ninguna referencia del profesor, solo mi única referencia era el guión, las líneas del guión, la situación que ya me parecía fantástico. Y cuando le conocí, pues fue muy gracioso porque nos dejó leer sus diarios, el diario que le había escrito de los 10 días, 8 días que había tardado en conocer a Lennon y toda esa experiencia. Y fue muy, muy lindo, ¿no? Era, pues eso, su letra un tipo que escribía bien, con una letra muy preciosa, ¿no? Y muy cuidadoso, muy detallista con la gente que iba conociendo, que le iban ayudando, esa especie de ansia y a la vez falta de tiempo, ¿no? Por querer conocer a este hombre de una vez y intentar contactar con él, lo que quería pedirle. Él hacía como una pequeña lista de cosas, ¿no? Sobre cosas de las que quería hablar con él. Entonces fue muy tierno. Sí, aparte yo no quería que Javier se basara en el personaje real, en el profesor real, quería que se basara en el personaje del guión. Y en general a mí me gusta que los rodajes tengan un elemento de magia parecido a la vida, es decir, que las cosas pasan solo una vez y cuando las reproduces, si a ti te dicen, por ejemplo, que ahora tienes que volver a representar el momento en el que conociste a tu pareja, nunca lo harás con la misma intensidad que el momento real. Entonces yo siempre trato de acercarlo lo más posible a una experiencia inicial, ¿no? Sé que es un poco complicado y difícil de conseguirlo, pero siempre me gusta tratar de que los actores lleguen y tengan esa sensación de febrilidad del primer día, ¿no? Del primer día de... Pues es hoy, ¿no? Es hoy, y además que la cámara esté funcionando siempre. Yo siempre digo, ¿de qué me sirve que algo esté muy, muy bien en un ensayo si la cámara no está grabándolo, ¿no? Bueno, entonces el making of tiene que ser brillante también, ¿no? Sí, a veces sí, a veces no lo dejo hacer precisamente porque a veces es un poco... a veces es mejor que mis películas. No verlo, sí, no sé si es mejor, pero también es un poco pornográfico porque es como entrar mucho en la cocina, ¿no? Y sí, yo no soy un director muy exhibicionista que me guste que pongan en la tele los making ofs esos con el megáfono y diciendo no es así, hazlo así y tal, que veo, a veces los veo y digo, ¿no les dará vergüenza? Y los actores llorando. Sí. Repítelo otra vez, imbécil. Yo suelo ser muy tranquilo, muy de... Está muy bien, pero vamos a hacer una variación y tal. Entonces eso siempre quedas como... siempre hay gente que dice, ¿pero ese es el director? Sí, hay gente que viene a mis rodajes y me dice, oiga, perdone, ¿quién dirige esta película? Y tal. Y yo, pues por ahí, búsquelo y tal. Siempre van al ayudante. Siempre van al ayudante, porque es el que está dando gritos. Sí, porque piensan que el director es un señor vestido como Clint Eastwood en Kenia, por ejemplo. Exacto, sí. Entonces dices, tiene que ser uno con un rifle muy grande, un sombrero, un megáfono, cosas para medir, ¿no? Sí. Pero no. Gonzalo pregunta a David por qué eligió a cada uno de los protagonistas. Pues a cámara por... Pero Gonzalo, ¿quién es Gonzalo? Gonzalo es un internauta. Un internauta. ¿Un internauta? ¿Pero venido de otro planeta? Es un internauta que durante la semana ha enviado una claro, ¿te refieres a ese bicho llamado Internet? Es Gonzalo. De acuerdo, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, pues a Javier lo elegí porque no había trabajado nunca con él, pero era un actor que yo creía que para este personaje tenía unos valores muy interesantes, incluido también un cierto espíritu de los años 60. Es decir, en la forma de ser, de expresarse, de manejarse, ¿no? Entonces es alguien que te gusta mucho, pero que de pronto dices, podría estar muy bien en ese papel. Para Natalia de Molina, por ejemplo, fue muy importante que fuera andaluza, que era como el papel estaba escrito originalmente, y que tuviera una mezcla exacta entre sofisticación y vulgaridad. Y en general en todos, que yo no me supiera la película antes de hacerla. Es decir, que no fueran exactamente
lo que estaba escrito, sino que tú supieras que iba a haber una pequeña fricción. Entonces, por ejemplo, el personaje que hace Javier es un personaje muy expansivo, que habla y dirige un poco como buen profesor, un poco todo el cotarro, pero al mismo tiempo es muy reservado, sabes muy pocas cosas de él. Y entonces me gustaba porque yo creo que Javier también provoca eso, es decir, es una persona que todo el mundo es como, le ve por la calle, Javier Cámara, pero luego, si preguntaras, saben bastante poco de él, ¿no? Del verdadero Javier. Ese monstruo, por cierto. Ese monstruo. Ese maltratador. Caride pregunta por qué... ¿Quién? Caride. Ah, te había entendido Caribe. 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 Voy a decir, qué maravilla, Caribe. Vale. Caride no sabemos desde dónde, pregunta también a David. ¿Por qué por segunda película consecutiva mezclas actores noveles con actores consagrados? Bueno, sí, no es por segunda, lo hago desde hace muchísimo tiempo. Precisamente para conseguir eso que hablábamos antes, esa sensación también de momento único. Y entonces sí que y con Javier lo disfrutaba mucho, porque de pronto allí en Almería elegía mucha gente de Almería que no eran actores. O sea, de pronto uno era un frutero, otro era un conductor de camión, otro era un señor en el paro, otro era el panadero del pueblo. Entonces los había elegido en los meses antes, me gustaba como tal, y entonces yo le decía a Javier, oye, Javier, hay que tener cuidado hoy porque el papel este lo va a hacer un señor que es panadero. Pero David, ¿estás seguro? Y todo el equipo llegaba y el panadero pobre a lo mejor no sabía ni pararse en la marca, ni decir lo que tenía que decir. Y yo miraba a todos y les decía, calma. Sí, calma. Sí, el tempo de él es impresionante. Sí. Y entonces 2 horas después, aquellos hombres, o sea, Javier mismo me decía, es que me contagian de esa autenticidad. Es que es importante intentar que haya cosas reales en las películas. Pero hacía algo muy bueno, que es que esas personas se convertían en actores, pero no tenían el texto todavía. Entonces, no estaban... como están los actores, que supuestamente los primerizos, que yo me recuerdo a mí mismo, eso es lo primero. ¿Qué es lo más importante? Saberte el texto, ¿no? Sí. Entonces, hubo un momento en que al panadero, que tenía varias secuencias, tuvieron el error de mandarle el texto, ¿no? Y él dijo, ¿pero cómo le habéis mandado el texto? Y tal, ¿no? Entonces tenía unas frases y el pobre iba repitiendo sus frases todo el rato y estaba en una espiral repitiendo. Sí, yo siempre les pongo en situación un poco, mira, la escena es esto, haces de esto, tal, no sé qué. Entonces vamos a hacer unos ensayos. ¿Se puede decir qué papel hacía el panadero para los que hayan visto ya? Bueno, el panadero estaba estupendo, hace Curro, digamos el malo de la película, si es que la película tiene un malo, ¿no? El hombre más duro, más tal, que agrede al chico protagonista y tal. Y era un tipo además un pedazo de pan, que un día me dijo, yo solo he pegado 2 veces en mi vida y tal. Y una ha sido esta en el rodaje y la otra fue hace muchos años a uno que se puso muy pesado. Dice, pero me tengo que controlar mucho porque yo si pego... No, es que tiene unas manos de Sí, aparte, panadero. ¿sabes cómo lo localicé a ese hombre? Hice pruebas como a 20 personas para ese papel y ninguna me gustaba. Y un día vino una señora mayor y la elegí para un papel. Y venía acompañada de su hijo que era pescador. Y entonces el hijo me dijo, ay, pues qué bien que hayas escogido a mi madre, porque así, bueno, pues ganaremos algo más de dinero, pues ahora está la cosa muy difícil y tal. Le digo, oye, tú me tienes que ayudar. ¿Quién es la persona más fuerte de todos estos contornos? Y me dijo, Antonio. Y dije, ¿y dónde está Antonio ahora? Y me dijo, en un bar. Allí me señaló el sitio y tal. Entonces, a las 2 horas al acabar el casting, yo fui al bar y en la barra había apoyado un tipo de espaldas cuyas espaldas eran como 8 veces la mía, ¿no? Y entonces le toqué así, como en las películas, le toqué la espalda y le dije, perdona. Entonces se giró, faltaba la música esa que pone... Sí, y entonces yo empecé... bueno, mira, es que soy un director de cine que estoy buscando. Y dije, Dios mío, mi cabeza puede volar. Y resultó ser un hombre maravilloso. La verdad que le debo mucho, le tengo mucho cariño porque me lo hizo muy fácil, nos ayudó mucho. Ahora que habléis un poco de la gente de Almería, tengo un par de preguntas por aquí sobre el rodaje. Y luego están llegando también preguntas por Twitter en directo con el hashtag #VivirFácil A3. Sobre Almería, pregunta Mar, ¿en qué parte de Almería estuvisteis rodando exactamente y qué fue lo que más os gustó de Es que Almería nos gusta hasta los andares. Fíjate lo que te digo. O sea, nos gustó, bueno, evidentemente los lugares más... Nos faltó Monsul, ¿no? Porque en la playa no rodamos... Bueno, rodamos muy cerca en Cabo de Gata. Exacto. Estábamos en Rodalquilar, como la base, en el hotel era Rodalquilar. Y nos fuimos moviendo un poco por los alrededores, pero claro, pues Tabernas, que es espectacular. Tabernas. Cabo de Gata, Las Salinas. Terque, que es un pueblo precioso ya
casi en las Alpujarras almerienses. Las Salinas. Almería es precioso, la verdad que yo lo conocía mucho porque me gustaba mucho ir de vacaciones por allí, sobre todo al final del verano, en septiembre, que es cuando me gusta más ir de vacaciones, y es una maravilla, y hay unas casas rurales estupendas, y es un lugar que es agreste, que a veces sopla el viento, que en ocasiones es difícil, pero que casi nunca te decepciona, porque tiene unos paisajes, tiene una belleza Hay un momento increíble. en la película en la que la película dentro de la película se paraliza por el viento. ¿Os pasó algo vosotros parecido? Sí. Bueno, ese día hubo un viento terrorífico. Ese mismo de día. hecho, él lo incorporó. Ah, o sea que fue una incorporación. Sí, o sea, sonaba una sirena como de parada de rodaje, porque tal, pero él dijo, no, vamos a hacer que se pare por el viento. Es que llevábamos varios días de mucho viento, entonces todo el día era rodar, y el sonido y el tal, unos líos increíbles. Se metía el pelo en el ojo. Y entonces se me ocurrió preguntarle a uno de Almería, veterano de estos, le dije, oye, ¿y los americanos cuando venían aquí a rodar en los años 60 tanto, todo este viento debía importunarles un montón? Y me decía, no sabes, lo odiaban. Y entonces al día siguiente me trajo una foto de Sergio Leone, que era el director italiano que rodó tantos spaghetti westerns, metido debajo de una especie de tela, con un sombrero intentando guarecerse del viento, y me dijo, esto es como estabas tú ayer. Y digo, sí, igual. Pero te diré que, por ejemplo, hay varios planos de Natalia con el viento en la cara, su pelo moviéndose, Sí. que son espectaculares. O sea, todo lo que ha sido la luz de Almería. Yo siempre decía, esto es bueno, no os preocupéis, pero la gente se alarmaba mucho. Decía, no os preocupéis. Sí, hay que esperar un poco, pero ya veréis cómo al También final... que parece que en los rodajes se comenta mucho que la gente suele entrar en pánico muy fácilmente, pero parece que contigo era imposible, ¿no? Bueno, No. hubo varios momentos, pero los llevó bien. No, porque al final yo estoy muy acostumbrado, y de los últimos rodajes ya desde Soldados de Salamina, incluso en Obra Maestra trabajaba con dos, fíjate ya, en mi segunda película trabajaba con dos planes de rodaje, porque rodábamos en la Sierra de Madrid en enero, y entonces hicimos dos planes de trabajo, uno por si nevaba y otro por si no nevaba, y de pronto cayó una nevada maravillosa. Y entonces rompimos el plan que estábamos llevando, hicimos el de nieve. El de nieve. Y son unas escenas preciosas en la nieve, los actores y tal, irrepetibles. Si hubieras estado, a lo mejor hubieras sido un director más estricto, que hubieras dicho, no, tengo que saber con 10 días de antelación lo que voy a hacer. No, a mí no me importa, igual que a veces a los actores les provoco a llegar sin saber muy bien qué vamos a hacer, a mí no me importa también a veces llegar en esa indefinición y aprovechar que pasa algo, y Almería era un sitio donde pasaban cosas y estaba muy bien para... De la belleza de las imágenes, preguntan a través de Twitter, pregunta Hugo Gañán. ¿Hugo Gañán? Hugo Gañán. Hombre, el maravilla. profesor se llama Gañán de segundo Sí, apellido. es verdad. Profesor. Me llamó mucho la atención la dirección de arte de la película, Oh. desde el 850 al bar de Almería. Sí. Háblenos un poco de la recreación. Maravillosa. Háblenos un poco de la Bueno, recreación. Bravo, Hugo, muy bien planteada la pregunta. Bueno, profesor de catedrático. todo mi equipo, de Ahora decir leemos la que... bio de Hugo. Dale. Todo mi equipo se portó de maravilla, o sea, porque son además muy buenos y o sea, sin ellos, digamos, el director al final es una pieza más. Y la directora artística, la que hizo los decorados, es Pilar Revuelta, que es una genia absoluta, buenísima, y que de hecho está otra vez en Almería, pero ahora rodando la de Ridley Scott, que están haciendo allí. Bueno, pues... Esos son los equipos españoles. Sí, y trabajamos mucho también a partir de... No tenemos dinero en las películas españolas, por lo menos en las que yo hago, para construir decorados, ¿no? Entonces tienes que adaptar muchos decorados. Entonces en una película de época es doblemente difícil porque casi todo tiene que estar rehecho, ¿no? Porque era otra forma de construir, eran otros papeles en los interiores, otros... Entonces tienes que usar, y muchas veces encontramos lugares verdaderamente destartalados, como por ejemplo el bar de Ramón en la película, que está a pie de playa, que era un almacén donde estaba hecho polvo, donde los vecinos de la zona guardaban todos los muebles viejos desde hace 40 años, ¿no? Y entonces yo lo vi el primer día y dije, tenemos que hacerlo aquí, ¿no? Y fue solo el trabajazo de los decoradores en habilitarlo de nuevo, en rehacerlo, en que no perdiera la autenticidad pese a que lo renovabas. Maravillosos, la verdad que luego me ha pasado en varias películas que la gente de los contornos nos pida, por favor, dejadlo así, ¿no? Hablando un poco, ya cerrando el tema de Almería, tengo una pregunta para Javier. Mafalda Hombre. tiene que ir a las preguntas. Hombre, si no, Tengo no. claro que sí, 250. Mafalda, dale, Venga, dale. Javier Una pregunta Otero. para Javier, por fin. Y A ver no te- quién lo hace. Perdón, José Otero para Javier. José Dice, Otero, muy bien, José. antes le preguntaba a David a quién le pondría, me imagino que en otro encuentro, en otro medio, a quién le pondría una estrella en el Paseo de la Fama en Almería. Contestó que a Clint Eastwood y a Sancho Gracia. No, eso lo contesté yo. Ah, o sea que lo hemos hecho al revés.
Yo lo contesté. Oye, Claro, no había José Otero, contestado. yo contesté que es que decían, le van a poner una estrella a Ridley Scott y a tal. Entonces me dijeron, ¿a qué se la pondrías tú? Digo, hombre, yo se la pondría a John Lennon. Porque en la Estrella de la Fama, en Hollywood, las estrellas de la fama no son solo actores, son directores, cantantes, Claro. músicos. Y dije, hombre, confío que John esté ahí porque es uno de los más grandes. A lo que mejor pasa. la tiene ya, ¿no? Y entonces dije, y si no las tienen, pues hombre, Clint Eastwood y Sancho Gracia, ¿no? También, que habrá rodado muchos spaghetti western, rodó con Ángeles de la Iglesia. Hombre, y si no la tiene Manolo Escobar, que era de Almería, ¿no? Exactamente. Claro, y vosotros, esta pregunta la tengo por aquí, ahora os digo de quién es. Os habéis encontrado con un homenaje inesperado a Manolo Escobar. Sí, en la sí. película. Bueno, yo quise hacerlo, meterlo en la película porque, por razones, primero, siempre me ha caído muy bien Manolo Escobar. Y en el año 66 él era uno de los reyes de la música y del cine, y estrenó una película que fue un éxito, y entonces en la escena del cine, precisamente también porque era Almería, que es el sitio que él dejó para poderse dedicar a cantar, y se crió ya en Cataluña, pero él nació en El Ejido, muy cerca del Ejido, y entonces les dije, vamos a usar una película de Manolo Escobar, que además va a servir de homenaje a Manolo Escobar, a Ángel de Andrés y a Lali Soldevila, que son gente que he admirado yo mucho del cine español, y conseguimos los derechos de la película y van al cine y están viendo El Padre Manolo, ¿no? Genial, Tengo por Manolo Escobar. aquí una pregunta de Vero83 a través de Twitter. Pregunta Javier, ¿te hubiera mayor. apetecido haber podido saborear aquella época como tu personaje? Pues es que yo nací un año después, entonces yo veo las fotos de la familia y digo, "Uf, hay algo como muy bonito, pero también algo un poco desolador, ¿sabes? De repente creo que esta época es infinitamente mejor que aquella, no sé por qué, Sí. tengo esa sensación. Seguramente. O sea, de repente me preguntaba también hace poco alguien, ¿qué? ¿Sentiste placer al conducir el 850? Y dije, hombre, ahora tenemos la dirección asistida, el placer es ahora, de hacer así con un dedo y que se vayan los coches para los lados. No, pero acuérdate que nos daba mucho gusto y todos nos peleábamos por Sí, llevarlo al sitio de rodaje. Pero sobre todo porque era cálido, ¿sabes? Porque de repente era como rudo, vastísimo, estaba todo así. Y además yo creo que no es que estaba estropeado, es que eran así, ¿no? Sí. Pero a la vez eran como redondos, como cariñosos, eran como juguetes grandes, ¿no? De niño, ¿no? Entonces, Aparte que el 850 era un personaje para nosotros en la película, lo tratábamos como casi a un actor, con una reverencia. Aparte tenía que durar en forma toda la película, se nos estropeó una vez O sea, que no y fue un teníais drama. doble. Teníamos uno doble, pero ya estaba, Había uno que no era tenía más frenos, o sea, le fallaban los frenos. Entonces de vez en cuando lo usábamos cuando lo subíamos en plataformas y tal. Pero el que manejaba más Javier, un día falló y por suerte estaba ese día rodando Jorge Sanz, que es un absoluto genio de la mecánica y en general de todo, y entonces todo el mundo desesperado y tal, y no sé qué, yo dije, ¿podéis llamar a Jorge al hotel y que venga? Pero Jorge, ¿qué pinta aquí? Y tal, no sé qué. Digo, que venga Jorge, de verdad, que yo conozco muy bien a Jorge. Entonces vino Jorge, un destornillador, por favor. Dijo, arranca, a y, ver, arranca. Perfecto. y todos, Jorge. Jorge es una... Recuerdo muy bien la mecánica de la actuación. Jorge es... Tengo una pregunta por aquí que llegó ahí en In Extremis, que pregunta a Carlos si es casual que la matrícula del coche sea de Logroño. No es casual, no es casual. Explique. Es un homenaje a dos personas muy queridas que son de Logroño. Una. Javier Cámara y otra es una persona también que echo mucho de menos y que es fundamental en el cine español, que es Rafael Azcona. O sea, que el cine español le debe a Logroño, aparte de más gente, pero... Y aparte de Pepe Villuela. Y de estos dos, Mucha gente ya mucha gente grande, sí señor. Rolando pregunta a Javier. Venga. ¿A quién crees tú que iría a buscar hoy un personaje como el profesor que interpretas? Pues iría a buscar, no sé, Hombre, no iría a buscar a alguien que hablara inglés porque ya cualquier cosa la encuentras en la Wikipedia, ¿no? ¿A quién iría a buscar? Yo creo que iría a buscar a alguien muy importante, no sé, alguien como para salvar una enfermedad, algo a un investigador, alguien que de repente tenga la vacuna no sé, este hombre sería ahora un médico y estaría trabajando en un hospital infantil. Y entonces diría, ¿cómo? Que esto está allí y me voy a hablar con este tío. O sea, no, están en pruebas, en prácticas, solo se aprueban animales. Me voy a hablar con esta gente allí porque esto... Y entonces le diría, no, hombre, por favor, Antonio, por favor, tontería, ahora vamos a escribir una carta al Mount Sinai a ver si... No, hombre, no, que me presento yo allí y le llevo la foto de los chavales, coño, que esto... O sea, él haría algo así. Sí, algo es probable. Claro, otra pregunta que de cuando conocisteis al profesor de verdad es si sigue poniendo Sí, música sí. y de quién.
Él sigue, ya entonces, o sea, los Beatles han seguido y sigue, yo fui a su clase y allí cantaban los chicos las canciones de los Beatles, igual que antes, porque los Beatles tienen la virtud de que han sobrevivido el paso del tiempo, siguen siendo completamente contemporáneos y de actualidad, pero también usaba las canciones, mucho tiempo usó las canciones de Los Miserables y usó mucho las canciones de Oliver, el Oliver Twist, el musical original, que eran tan bonitas aquellas películas, que la de Carol Reed y la de David Lean. Y eso lo usaba, o sea que sigue usando mucho material, digamos, de medios, o lo que diríamos ahora de medios, entonces, pues, porque también usa recortes de prensa para enseñarles, alguna película, por supuesto. Yo creo que intentar enseñar cosas y utilizar los medios, es decir, música, periódicos, revistas, programas de televisión, etcétera, es muy interesante. Yo creo que para la gente, tengo un cuñado mío que es profesor de matemáticas y da siempre a grupos problemáticos en un instituto, en un barrio muy problemático de Madrid. Él es feliz, pero siempre, una vez estuve yo además acompañándole en una clase y me dijo, hay que encontrar cómo explicarles cosas. Y entonces él, por ejemplo, tiene muchos hijos pues, que trabajan con padres gitanos que se dedican a la chatarra o tal, no sé qué. Entonces, si de pronto uno está a punto de comprarse una furgoneta, un padre, pues dedican la clase de matemáticas a las cuentas de la hipoteca, lo que le piden en el concesionario, más lo que le piden. Y para mí la película está dedicada a este tipo de profesores. Gente que es capaz de, no perdiendo la materia que tienen que explicar, darse cuenta de que a los chavales hay que seducirlos, que no, a veces abrir el libro y decir venga y repetir no es la manera de dar una clase, la manera es captar su atención, ¿no? En el fondo son como cineastas, ¿no? O sea, tú necesitas agarrar a la gente del cuello y seducirle con lo que hagas, aunque no tengas presupuesto, aunque no tengas estrellas, aunque no tengas muchas cosas, pero al final esa hora de clase es tuya, ¿no? Y hay que conseguir ganarles. Ahora que hemos empezado a hablar de los profesores, Sergio pregunta cómo recordáis a vuestros profesores de inglés. Pues mi profesora de inglés, que empecé a los 35 empecé a estudiar inglés. Es que somos de una generación que se estudiaba mucho francés en el colegio. Bueno, mi profesor de francés, que era un pesado, se tiró medio curso haciendo Ah bon, mais c'était comme ça. No decíamos, pero no, Entonces, no, Entonces, todos los alumnos, que éramos en mi pueblo, todos nos reíamos de ese señor y decía, Entonces todos decíamos, viene, no viene, Entonces, a uno de mis profesores de francés le llamaban Don Pompón. Don Pompón. Pero he de decir que, en este caso, como me gustaban mucho los idiomas, y me han gustado siempre mucho, los recuerdo bien. Pero, vamos, que esté todo el mundo tranquilo. Yo he tenido profesores horribles también, o sea, es decir, creo que todos hemos tenido profesores horribles y profesores buenos. Eso es lo maravilloso, ¿no? Claro. Es decir, que algunos te guardas recuerdo y algunos horribles, que en el personaje de Javier lo dice en la película, también cumplen su función. Es verdad. Claro. ¿Y cuál era lo siguiente que decís? Porque despiertan tu sentido crítico, ¿no? Es verdad. El alumno. Pregunta Marta Cobian por Twitter si pensáis sacar la película fuera de España. Claro. ¿Creéis que en el extranjero entenderán bien la historia y sus anécdotas? No lo sé, yo creo que sí. Bueno, te diré que la única experiencia hasta ahora que he tenido, porque la he acabado prácticamente para estrenarla, fue que grabamos la banda sonora en Los Ángeles y entonces allí la vieron, aparte de los músicos que hicieron la banda sonora, que son Charlie Hayden y Pat Metheny, nada menos, la vieron 4 o 5 técnicos americanos que estaban por allí y con subtítulos y tal que habíamos preparado para que trabajaran. Y he de decir que la reacción de los 5 fue maravillosa y un día por la noche que estábamos celebrando y tal allí en el estudio yo les dije, no, porque claro, la película es muy local, porque es una película de España, de Lennon en Almería en el año 66, me dijeron, "You're crazy, David". ¿No? ¿Estás loco? Esta es la película, es lo que cuenta la película, es absolutamente universal. Hey, what are you doing, man? Esto es más Queen Latifah, ¿no? Esto es más Queen Latifah. Bueno, pero eran del mundo de la música, eran un estudio de música. Eran un poco hey, what are you doing? What are you thinking? Are you crazy, man? What are you thinking about? Ahora que os inspiran para la película y elegís a 2 cracks del jazz para la banda sonora, ¿por qué? ¿No es un poco raro? No, es mágico. Es mágico. Primero, los Beatles ya no tocan juntos y no les podíamos decir que compusieran la banda sonora, está claro. Ni le tienes los derechos para pagar banda sonora llena. O sea, en la película usamos 2 temas de los Beatles, pero no puedes usarlos a lo largo de la película. No, es carísimo. Es aparte de que yo creo que
haría que la película fuera demasiado centrada en los Beatles. Claro. John Lennon en la película es un elemento más, los personajes protagonistas son otra cosa y pertenecen a un área más basada, yo creo, en el western, ¿no? Y entonces Charlie Hayden y Pat Metheny son hombres que nacieron cerca de Missouri, son del mundo country un poco, pero derivado hacia el jazz. Son genios del jazz, la guitarra uno, en el contrabajo el otro, y bueno, o sea, es decir, han sido... No es una contradicción para la película, vista la película. Quizá a lo mejor antes de verla alguien puede pensar que así sea, ¿no? Pero no. Javier, Sí. quiero saber si fueron... Javier, no sé. Javier, escrito No tú? sé sí, si Javier. eres tú... Sí, la he preguntado yo. Si fueron tu primera opción para la banda sonora. Fíjate hasta qué punto fueron mi primera opción fue Charlie Hayden solo. Él incorporó a Pat Metheny, al que yo no me había atrevido a llamar porque pensé que no tendría dinero para pagarle. Y fue Charlie el que incorporó a Pat, que sabía que a mí me gustaban mucho los dúos que habían grabado juntos, y me convenció de que no me preocupara, que cobrarían el mismo dinero que tenía para uno. Pero yo hice una lista de tres músicos. Que iban de el que más me gustaba, digamos, en orden de preferencia y también en orden de dificultad. Y entonces me pareció honesto a la productora de la película darle la lista y decirle, mira, los primeros creo que son imposibles, o el primero creo que es imposible, pero bueno, tengo esta otra opción que es muy buena y esta tercera que es muy buena. Y ella, como gran productora que es, me dijo, empecemos por la más difícil. Muy bien. Y no pasamos de ahí. Vieron la película y se sumaron. La verdad que fue suerte. Hombre, es cuando decides con el resto de la lista, ¿no? Sí, eso Como la de la nieve. nunca se sabrá. Siempre tiene un segundo plan y un tercero en este caso, pero le funciona Sí. siempre el primero. Incluso para el personaje de Javier, que ya te lo contaré fuera de cámara porque te vas a alucinar. Yo tenía una alternativa. Yo siempre voy en la vida con un plan B. Por si acaso. O sea, es decir, yo siempre voy por ahí y digo, bueno, pues me voy a declarar a Julia Roberts y si le dice que no, a mi pescadera, que es una tía estupenda. Guapísima, hombre. Y entonces voy con mi plan B, ¿no? Y entonces yo tenía un plan B que era, si la película no conseguíamos juntar los 1,5 millones, 2 millones de euros que necesitábamos para hacerla, y si Javier me decía que no, tenía opciones para todo. Entonces dije, bueno, pues la haré muy, muy barata y ya tenía pensado el que iba a interpretar el papel de Javier. Y nunca se lo he dicho a Javier. No. Y el otro día me lo encontré al tío y se lo dije, porque no es actor. Porque no es actor. ¡Qué maravilla! Es que él lo sabía, es que él ya se lo había dicho yo. O sea, él... Entonces me lo tienes que contar. Sí, te lo contaré. ¿Y por qué no lo No sé puedes si en contar al persona. resto? No sé si en persona. Bueno, pues porque es un chico que no es, Has dicho que no es actor. Es Matías Prats. Entonces, Pero entonces no vas mal. será cantante Es más o periodista. joven. No, se dedica al cine, pero no es actor. Es, bueno, Músico. director de Tío. cine. Director de cine. Ah, Bueno, va, no hago más preguntas. Solo me quiero O sea, enterar. fijaros qué loco. ¿por qué no lo quieres decir? Si... No, bueno, no sé, porque le tendría que pedir permiso a él, porque va a decir, oye, estáis usando mi nombre ahí tontamente y tal. Claro, porque que además además nunca dijimos, o sea, él me dijo, tendré que hacer una prueba, nunca he hecho de actor. Y yo le dije, es que transmites el grado de honestidad y bondad moral que Sí, quiero para el quién es. personaje. Ya sé quién es. Vamos, Y- yo tengo que darle alguna vuelta para saberlo Dale, todavía. dale, Ya sé quién es. Va, entonces podemos hacerlo. Hostia, podemos- podría haberlo hecho mucho mejor que yo. ¿Qué? Lo has hecho muy bien. No, pero joder, tú eres actor. Ya, pero... No, y él vio la película el otro día, que fue por lo que volví yo a acordarme de mi plan B. Pero me dijo, bueno, he visto tu película, David, es maravillosa. Y bueno, ¿cómo está Javier? Está increíble. Y entonces de pronto, mientras me lo decía, le dije, ¿te acuerdas? Y me dijo, ¿qué? Y él no sabía que era este papel. O sea, él pensó que no era esta película, porque yo no le di muchas claves del... Claro. Le dije, tengo una película que si la tengo que hacer muy barata, cuento contigo. Y me dijo, bueno, pero no le expliqué la película. Entonces de pronto ve y cuando le dije que su papel era el de Javier Cámara, me dijo, pero tú estás loco. Si Javier está genial, digo, hombre, no iba a sustituir a Javier por ti. Tiene una cara amable. Una cara así. Sí. Una Bueno, yo locura. me imagino que esta será la pregunta que os han hecho todos los periodistas del planeta mundial, ¿no? Que Sí, son- pero tú eres la mejor. Sí. Y además Pero bueno, vas a como no la voy a hacer yo, que la va a Ah, hacer Javier entonces- Vaquero. Bueno, Javier es otra cosa. Además pregunta Javier, dice, Javier, parece obvio que David es Beatlemaníaco, pero ¿y tú? ¿No serás más de los Rolling? No, yo lo explico varias veces, no soy ni de los Rolling ni de los Beatles. Ahora soy más de los Beatles, principalmente por esta película y por la música que me he visto, entre comillas, obligado a escuchar y que me ha encantado. Pero nunca me había parado, jamás, a escuchar los Beatles. Era como para
estaba entre medias de la música que me fascinaba, que era o bien clásica, o bien de jazz, o bien antigua, y la música más moderna que uno escucha y que uno pues le va gustando y se le va metiendo en el oído. Pero me salté esa época, tanto los Beatles como los... Y yo era, fíjate, yo era muy snob. Hay un momento que el personaje, el chico que tiene 16 años, dice una frase que yo decía mucho cuando me decían lo de los Beatles. Siempre con ese snobismo que tenemos así los chicos y tal, de jóvenes, yo dije, siempre que me decían, ¿te gustan los Beatles? Yo siempre contestaba, sí, bueno, prefiero los Kings o los Rolling, ¿no? Porque eran como más duros, ¿no? Los Beatles tenían, cuando yo era pequeño, tenían un punto como blandetes, ¿no? Sí. Que si te gustaban. Entonces los Kings, verdaderamente me encantaban las canciones de los Kings. ¿Y cuál es vuestro grupo favorito ahora? Actual, me refiero. Ahora. No tengo grupos favoritos, es que no soy muy ecléctico escuchando música. Bueno, pero ¿qué concierto nos perdéis o qué disco no dejáis de comprar? A mí me gusta mucho Wilco, por ejemplo, es un grupo que me gusta mucho. Me gusta también Pulp, me gusta. Y españoles me gustan, no sé. Quizá a lo mejor en música española me inclino a cosas más tranquilas, ¿no? Yo qué sé, Kiko González o Nacho Vegas o gente así. Y luego, por ejemplo, yo que sé, Concha Buica, ¿no? Que tiene esta voz maravillosa. Niño José L, un guitarrista prodigioso. O sea, no sé, me gusta música muy variada, pero sí que... A mí también. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que como diga uno, voy a salir por esa puerta diciendo, tenía que haber dicho esto y el otro, mi músico vivo favorito, además que le conocía por mi hermano Fernando y lo adoraba, era Bebo Valdés. Y se ha muerto hace muy pocos meses y es un hueco que me cuesta mucho cubrir, porque era un ser maravilloso. Entonces, si me hubieras hecho esta pregunta, te habría dicho Bebo Valdés, es que claro, lo adoro, ¿no? Pero hay tanta gente maravillosa. Yo ahora me compré el disco de Martirio, que hace una versión, o sea, hace un disco de homenaje a Chabela, con su hijo Raúl. Sí, Qué maravilla de hijo tocando la guitarra, ya cantando, y dices, ¿qué es esto? Martirio es una tía estupenda. ¿Sabes? Entonces, de repente, por ejemplo, yo pensé, como yo soy de La Rioja, pensé que el flamenco nunca me iba a gustar. Porque las primeras cosas que escuchaba me parecían como muy sevillanas y cosas de esas, imitaciones que en el norte es como una música que no había educación de flamenco en mi casa. Pero claro, es que no puedo Pues el otro día he oído el último disco de José Mercé, que es un disco muy flamenco, pero José Mercé le teníamos como más asociado a una especie de cantador flamenco, pero que cantaba al alba, cosas así. Ha hecho un disco muy flamenco y estupendo también. Claro, es que hay música maravillosa. Bueno, y perdona, es que claro, Paco de Lucía es el mejor músico que hay en España, ¿no? O sea, a partir de ahí tenemos la suerte de tener uno de los mejores músicos del mundo. Bueno, yo te tengo que preguntar así rapidísimo que tú debes estar conociendo un montón de músicos y de música nueva. Sí. Pues en el programa, ¿no? Sí, en el programa. Pues sí, he conocido muchos y estamos conociendo y estupendos. Y así por recomendarte uno que me encantó, John Grant. Joder, a mí me gusta John Grant. John Grant hizo una canción que se llama Queen of Denmark, porque él es compositor, cantautor, digamos, y esa canción la ha grabado Sinead O'Connor y es maravillosa. La versión de él está muy bien, pero la de Sinead, qué potente, se la recomiendo. ¿Has invitado a Javier a la grabación del programa? No, porque sabe que yo le cojo el micrófono y me pongo a cantar. Claro. Me encantó el de Pink Martini. Digo yo. Y Leonor Walding. En el momento de ellas dos cantaron en el escenario dije yo, qué potente. Bueno, es que Leonor también es una... Bueno, las dos, claro, eran dos mujeres. Haciéndose elegir, Ver 83 quiere saber cuál es vuestra canción favorita de los Beatles. Es que Leonor también es una... Bueno, las dos, claro, eran dos mujeres. Haciéndose elegir, Ver 83 quiere saber cuál es vuestra canción favorita de los Beatles. Pues ahora mismo, y además como me la aprendí la guitarra, Strawberry Fields Forever. Sé que tiro para la casa, pero es eso, me encantó cantarla y tocarla. Sí, a mí me gusta mucho, In My Life es una canción que me gusta mucho, pero por si mucha gente no la ha oído, Help, cantada por Caetano Veloso, es maravillosa. Ah, mira. Para Javier, pregunta Pepe. Ajá. Hola, Javier. Hola, Pepe. ¿Para cuándo otra película con Santiago Segura? Sería genial poder verte en Torrente 5 y resucitar a Rafi. Algo así me dijo. Yo me comprometí con él en el Twitter, además. Que me dijo, ¿tú te comprometes? Y yo le dije, me comprometo. Pero no sé si es para esta, porque esta ya empieza a rodar ya. Y yo
no tengo señales ni de humo, vamos. Yo quiero rodar una película contigo y Santiago Segura. Claro. Por favor. Aunque no sea Torrente, ¿no? Que sea otra. Claro. ¿Pero en plan cameo o en plan desde detrás? No, Ostras, no. Santiago Segura era el director que iba Hombre, a hacer yo soy de los pocos, vamos, tampoco creo que haya muchos que le han dado un protagonista a Santiago Segura en una película sin hacer de Torrente y haciendo un personaje complejo, que para mucha gente era incluso perturbador en la obra maestra y estuvo fantástico. Santiago es un tipo, aparte, claro, es que somos muy amigos, le quiero mucho. Muy bien. Esmeralda para Javier. Muy bonito. Estaba con mucho cariño. ¿Cuál fue la última película que hiciste con pelo? No te recuerdo con otro look. Joder, un cariño, Con pelo. Ponía ahí como sonrisitas y... A ver, yo con pelo he hecho... O sea, con pelo, quiero decir, con pelo mío. Sí. O sea, con pelo aquí. Ah, es que con pelo Nunca, aquí no he hecho ninguna. nunca, ¿verdad? Todas con peluca. Claro, porque empecé en Torrente, haciendo una... Y llevabas peluca. Empecé con Fernando Colomo. Y con Fernando Colomo hice, al leer de mano un tropo, una secuencia donde entraba Penélope Cruz y yo era como una escenita. Y ahí de repente me veo y digo, ¡ey! Ahí no tengo peluca y hay pelazo y tal. Entonces hay una barba, hay unos pelos, ni me reconozco. De hecho, nadie sabe ni qué soy yo. Y después, ya empecé las series, ahí señor, me tenía que pintar la cabeza. Y Torrente, la primera peluca ya. Por ejemplo, Torrente, Almodóvar siempre me ha puesto pelucas, Lucía del Sexo peluca. Hay algunas más creíbles y otras menos creíbles. Por ejemplo, el Conde Duque de Olivares de La Triste es un pelucón más que una peluca. Pero bueno, a mí me encanta disfrazarme. No me he disfrazado nunca ni para nada. O sea, no me gusta nunca disfrazarme. Venga, vamos a disfrazarnos en carnavales. No me gusta. En cambio, como actor, me fascina que me ayude. Ayer presentamos la película en Valencia y pasamos por delante de una tienda de postizos. Y tuve la tentación de comprarme unos bigotes postizos y ponerle una peluca y todo. Me hubiera encantado ir a la rueda de prensa así, ¿no? Luego nunca te atreves porque piensas, se lo van a tomar mal, van a pensar que te estás intentando cachondear. Pero a mí siempre lo pienso. Esta noche tengo que ir a un programa de tele y me encantaría que me pusieran un bigote postizo o algo y salir. ¿Pero y que que la se gente... note o...? Que la gente diga, anda, se ha dejado bigote este, O sea, ¿no? que parezca de verdad. Sí. Una vez mi hermano Fernando, cuando yo era pequeño, fue una vez a una entrevista a la televisión, a un programa que dirigía Jesús Hermida, que se llamaba Su Turno, y se llevó una mano de madera. Y entonces hizo todo el debate con la mano de madera. Entonces decían, bueno, ¿y cómo veis la crisis del cine español en el año 83, me parece? Y entonces Fernando, bueno, cine español, pues tiene que mejorar. Y al día siguiente en el colegio los profesores, oye, ¿qué le ha pasado a tu hermano en la mano? Era muy gracioso. Y yo, no, era una broma. ¿Pero cómo hace esas bromas? Digo, es que mi hermano está muy loco. Claro. Hace un par de semanas vivimos que la gente fue más a los cines porque bajaron el precio durante 3 días y Marta quiere saber un poco pues qué opinión tenéis de esta iniciativa y de si creéis que va a suponer un cambio o algún cambio de rumbo en la afluencia a los cines. Bueno, ya lo ha supuesto. Yo creo que ha sido una inyección de moral para los que tienen cines, dueños de salas, para distribuidores, y yo creo que tienen que ponerse, sobre todo ellos, que son los que están exigiendo porcentajes a lo mejor más altos de lo que la crisis permite, tienen que ponerse de acuerdo, intentar ver qué se puede hacer, intentar generar, sobre todo entre semana, oportunidades para la gente que es muy aficionada para poder ver las películas más baratas. El gran espectador de cine, el que va habitualmente, ya conoce esas oportunidades porque existen. Yo lo que le diría a la gente es que tampoco se dejara llevar por estas fiestas y estas cosas y que mirara y preguntara, porque hay salas donde por una entrada te dan 2, que si es un día de la semana es mucho más barato, que hay tarjetas de fidelización al cine que te sale más barato, o sea que realmente ya hay maneras de conseguir ir a ver las películas más baratas. Y luego, sinceramente, lo que les diría también cuando dicen que el cine es caro es que mirarán alrededor, porque el otro día una amiga mía llevaba a sus padres a un musical y valía 92 euros cada entrada. Y bueno, y yo que soy, digamos, una persona que sale y que bebo en los restaurantes y tal y no sé qué, siempre cuando digo, oye, ¿cuánto vale el gin tonic y tal? Tanto. Pues el cine no es tan caro, siempre pienso lo mismo, ¿no? Sí. En comparación. O sea que yo creo que también ahí nos dejamos a veces llevar por una oleada, pero la fiesta ha estado maravillosamente bien. Quizá es que la gente estaba acostumbrada a ir al cine varias veces a la semana y tal, y musical vas una vez al año. No, eso es verdad, claro, no, el musical... Depende de la asiduidad. No digo que el musical sea caro, ¿eh? Lo que digo es que cuando te gusta algo, buscas y el cine es verdad que yo diría que es una necesidad
como la barra de pan, ¿no? O sea, es decir, te gustaría pues todas las semanas ir un par de veces. Y es verdad que con la crisis que hay es muy difícil, y por eso te digo que todos tenemos que hacer el intento de bajar. Ahora que has tocado el palo de la distribución, Ramón pregunta si es más difícil conseguir financiación o conseguir distribución. Es complicado ambas cosas. A veces van unidas ambas cosas, pero ahora mismo te diré que hacer una película es fácil porque hay elementos, hay cámaras baratas, hay mucha gente deseando trabajar, y lo imposible es estrenarla. Es decir, que por ejemplo, la semana pasada se estrenó Thor y ha ocupado 800 pantallas de España. Es muy difícil cuando le concedes 800 pantallas a un producto que los demás te dejen entrar. Entonces tú entras, pero muchas películas están esperando. Es muy difícil. La distribución es muy difícil. Entrar, llegar a salas, sí, es muy difícil. Dinero, muchísimas. Me quedan un montón de preguntas para haceros, pero otro día os puedo invitar porque tengo por ahí ya mi productor levantándome la ceja. Fíjate. ¿Qué es Zapatero, tu productor? Es Carlos Sobera. Solo la camisa. Carlos Sobera. Pregunta Carlos, ¿qué os hace gritar help a vosotros? Eso también os lo han preguntado mucho. Sí. No nos lo han preguntado mucho. La primera vez que me lo preguntan. Es la primera vez. A mí, ostras, yo soy una persona que cuando veo algo violento, alguna situación donde veo a alguien comportarse como una autoridad excesiva, por ejemplo, el otro día vi las imágenes, y lo tengo que decir, de los Mossos de Escuadra, del hombre este que han matado en Barcelona, y digo, ¿cómo alrededor la gente o sea, bueno, claro, los apartaron, pero es tan injusto todo, ¿no? Cuando veo la violencia cercana, sí, me parece que me dan ganas de gritar help siempre, ¿no? Yo ante la impunidad, por ejemplo, también me rebelo muchísimo. Cuando veo que las cosas se hacen mal y nadie pone remedio. Cuando ves que la gente está como adormecida y... O sea, ¿te refieres a lo de los Erasmus? No, me apetece... Help. No, me refiero a... No, mira, los Erasmus estuvieron muy despiertos y de repente pues se dieron cuenta... Help, gritaron help. Gritaron help. Gracias a saber idiomas, y la sociedad les escuchó. Marta, la última pregunta que llega por Twitter es, que aparte de Vivir es fácil, ¿de cuál de vuestros trabajos os sentís especialmente orgullosos? Yo soy muy fan de Madrid 1980. Yo también. Te diré que creo que es del que más orgulloso me siento por las dificultades que conllevó hacerlo. Yo también. Pero si yo no estaba. Claro. Yo estoy más orgulloso de este trabajo, Vivir es fácil con los ojos cerrados. ¿Este es del que más estás en tu carrera? Ahora mismo sí. Qué majo. Bueno, ya te lo he dicho fuera de las cámaras y todo. Ya lo sé. Es que ahora queda grabado y tenemos el vídeo que lo atestigua. Dentro vídeo. No tenemos vídeo, somos súper pobres. Y sale Javier diciéndole a Almodóvar, lo que más me ha gustado en mi vida fue trabajar contigo en Los amantes pasajeros. Claro. Y yo, pero tú me dijiste a mí. 73. Ahora están todos los directores diciendo, pero si a mí me dijo que la que más placer. A pesar de los problemas ya que tenemos sketch. Ya tenemos sketch, exacto. Gonzo dice que todavía no ha visto la película. Gonzo. ¿Quién? Gonzo. Tienes hasta el domingo, Gonzo. Parece ser que no. No es Gonzo. Vale. Si no estaría tuiteando en directo, que es muy tuitero. Sí. Aún no he podido ver la película. ¿Me contáis por qué debería ir? Porque va a salir muy feliz, y si le acompaña a alguien, creo que van a salir contentos. La gente está saliendo muy contenta, yo estoy muy maravillado. Padre de familia y de adolescentes, y va con sus hijos adolescentes, que sería maravilloso, o lleva a sus padres, o va él solo con su pareja, o no sé, yo creo que es una película donde... Hay otras mías que me cuesta más decirle a la gente, vete a verla, porque sé que son películas más complejas, más complicadas de disfrutarlas. O sea, que si de pronto uno tiene un mal día o ha salido del trabajo tal, digo, joder, pues es verdad, entiendo que meterles esto puede ser para ellos duro. Pero esta me parece que es precisamente muy indicable. Es decir, que si yo fuera médico, eso que hacen, bueno, tómese 3 de estas y si le sigue el problema me llama. Entonces yo les diría, bueno, vete a verla, Gonzo, y si sigues con el problemilla nos llamas y te hacemos otro programa. Claro.
Bueno, pues solo me queda deciros, en nombre de todos los internautas que han mandado un montón de preguntas, que muchas gracias por estar con nosotros este largo rato. Sí, cópiaselas a David, que a él le encanta estar en las casa. mando, me das tu mail y te Oye, las mando. no, me lo he pasado fenomenal, en serio, Mafalda. Y la culpable eres tú. Bueno, no, si yo solo os estoy haciendo No, las preguntas, pero ¿eh? no, Esos que están en no, casa. pero me lo he pasado muy bien, que a veces haces entrevistas y estás como tenso y todo. Y Esto lo es has porque hecho el sofá es muy cómodo. muy bien. Pues entonces, gracias al sofá. ¿Cómo se llaman estos así? Estas cosas que tienen un nombre. ¿Cachemir? ¿Canapé? ¿Cachapú? Canapé, ¿no? Un sofá de... Vivir es sofá fácil de- con los ojos cerrados está ya en todos los cines, así que no tenéis otra opción. Como es una película muy indicable. Mafalda, nos gustaría estar en todos los cines, pero es Thor el que está en todos. Oye, cago en la leche. Hay que ir a por él, hay que ir a por el del martillo, a quitarle pantallas. Buscar ese Estamos en cine el cine selecto español. que tiene Vivir es fácil. Sí, Gracias señor. por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video encuentro. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.